Estimados amigos, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, con este programa de difusión de temas de investigación, de tecnología, de emprendimiento, de artes y de humanidades. Cada tema y cada noche tenemos invitados especiales. Han transcurrido más de un año ya en el aire, contando con su amable sintonía, la cual agradecemos permanentemente, y esta noche es una noche excepcional. Tengo el placer, o voy a tener el placer, de poder conversar y entrevistar a un excelente amigo, a un gran investigador, a un referente, diría, dentro de la nueva generación de ingenieros mecatrónicos que ha egresado de nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Me refiero al PhD Manuel Arturo Deza Figueroa. Él es ingeniero mecatrónico, un postdoctoral research associate del Center for Brains, Minds and Machines de Massachusetts Institute of Technology, MIT. Entre de mucho de su extensa hoja de vida, él aún ingresa a otro escenario como es la pintura, las artes plásticas, y ya comentaremos con él algo de ese tema. Y el día de hoy vamos a tratar con el PhD Arturo Deza Figueroa el tema de sistemas de percepción híbridos. Buenas noches, Arturo. Gracias por estar esta noche en nuestro programa. Realmente es impresionante tu presencia y una de las ilusiones que tenía de entrevistarte. Gracias por la deferencia de tu tiempo. Claro, gracias, profe. Y para los que no saben, también el profesor, ¿no? Yo siempre, el profesor Arevalo fue mi profesor también de mecánica de fluidos cuando estaba en la uni, en la FIM, en aquellas épocas que de repente 2009, 2010 casi, así que ya casi una década, quien hubiera dicho también. Así que para mí también es un honor estar acá, profe, ¿no? Me vas a disculpar también si le digo profe, ¿no? A veces, no, dígame Antonio, profesor, siempre. Así que es un gusto estar aquí, poder compartir con todo el público y con usted también de regresar, ¿no? Como que revivir las experiencias de la FIM, contarle un poco lo que estoy haciendo también y sobre todo compartir este momento, ¿no? Que es muy provechoso para todos los oyentes de la uni y público en general. Muchas gracias, Arturo. Arturo, cuando tú egresas de la facultad en la especialidad de mecatrónica, ¿tú llegas a qué universidad primeramente? Bueno, yo termino el pregrado, claro, de la uni el 2012, y ahí me voy a la Universidad de California en Santa Bárbara. Que siempre digo en las charlas es casi lo opuesto a la uni, porque es una universidad que hasta tenía mi asesor, Alberto Coronado, que también, el profesor Villota, que estaban ahí en la uni, me decían, Arturo, esta es tu universidad, ¿no? Mira, está en la playa y hay fiestas y vas a poder correr tabla y pintar y no sé qué. Ahí tienes que ir, ¿no? Y yo les invito a todos que también lo vean, ¿no? Se llama University of California, Santa Bárbara, y ahí justo apliqué, me dieron una beca y me pagaron todo el doctorado, casi como un trabajo también, ¿no? Y eso también aprovecho en comentarle a las personas que están de repente pensando en el doctorado y dicen, ay, que no tengo los medios, el doctorado es como un trabajo, ¿no? O sea, la Universidad de Estados Unidos, si te quiere contratar, no solo te pagan toda la educación, pero también te dan un sueldo. Entonces, eso también quisiera aprovechar de decir, no es que, bueno, obviamente uno tiene que ser sobresaliente para ser aceptado, pero es muy común que a casi todos les dan ese tipo de oportunidades y me fui ahí y fue una oportunidad increíble. También hice algo de pivoting, cambié un poco el escenario de mecatrónica, neurociencia, ¿no? Como estábamos conversando. Y fue algo muy interesante y es algo que, bueno, gracias a eso es que ya también estoy en el MIT por haber estado en MIT, por haber tenido ese como que cambio de escenario, pero que yo también siempre le digo a todos que si no hubiera sido por el entrenamiento que tuve en la uni, en la FIM, ¿no? Que también me gusta hablar de eso, ¿no? O sea, creo que a veces la gente dice, no, que la uni, no sé si será buena universidad, si seguirán yendo ahí los mejores alumnos chicos del Perú. O sea, para mí, yo cuando terminé el colegio dije, yo tengo que ir a la uni sí o sí, porque los mejores chicos del Perú están ahí. Y fui ahí y vi que esa era la realidad y conocí a gente muy inteligente y muy dedicada que me inspiró a mí también a superarme. Si no hubiera sido por estar en la uni, no hubiera tampoco estado en Santa Bárbara, en Harvard y después en MIT, ¿no? Porque a veces me dicen, de repente
has estado en MIT por haber estado en Harvard, ¿no? Y yo le digo, no, es por haber estado en la uni. Entonces, siempre es eso, ¿no? Bueno, aparte autodidacta sobre todo, ¿no? Pero así que bueno. sí. ¿Qué tiempo estuviste en Santa Bárbara? Mm. Estuve ahí, a ver, claro, termino el 2012 y empiezo el doctorado el 2013 en septiembre, por 5 o 6 años. Y algo que también quisiera enfatizar es que hice una pequeña pasantía en Santa Bárbara antes de empezar el doctorado, que eso también me ayudó para hacer el doctorado, porque ya había hice como que mis prácticas preprofesionales en la universidad, consigo una carta de recomendación, a todos les gustó mi desempeño y dijeron, bueno, este chico es sobresaliente si si regresa acá, y eso me ayudó, ¿no? Entonces, busquen prácticas profesionales en laboratorios extranjeros también, aprovecho en decir, ¿no? Y ahí estuve 5 o 6 años investigando, ¿no? Este pivot, un cambio, ¿no? Ya no de mecatrónica, que era lo que me gustaba mucho, la ingeniería, sino algo más de neurociencia, percepción visual, y sobre todo lo que tiene que ver con visión, ¿no? Porque al final en la uni está bien metido en lo que es visión inteligente, lo que en inglés es computer vision, ¿no? Que es puramente ingeniería, pero mientras iba leyendo, ¿no? Como le comentaba, los artículos científicos, decía, interesante que hay artículos científicos que se basan en descubrimientos de hace 20, 30 años que hicieron psicólogos y neurocientíficos, y de repente, ¿no? Por eso yo debería animarme a estudiar algo distinto. Y además que usted sabe cómo somos a tomar riesgos. Yo dije, Claro. ¿cómo también será mi vida si no hago mi doctorado en ingeniería, ¿no? Creo que eso también me parecía muy interesante. No seguir un plan, pues, ¿no? Que a veces todo es muy esperado, y yo decía, bueno, yo sé cómo va a ser mi vida cada 6 años, ¿no? Si hubiera sido un doctorado en ingeniería, pero si hubiera hecho esto de neurociencia, que al final lo hice, salió algo al final mejor, ¿no? Que de repente no se veía la meta muy clara al final, pero que en retrospectiva creo que fue la mejor decisión. ¿Y a Harvard cómo llegas? ¿Como consecuencia de qué? A Harvard digo como consecuencia de, bueno, el doctorado, una batalla de proyectos, como le digo a las personas, ¿no? En realidad, a mí lo que me ayudó mucho para llegar a Harvard fue que en este proceso de exploración de visión inteligente y artificial y biológica, es que en el final de mi doctorado, bueno, durante todo mi doctorado tenía mi asesor, que era un argentino, como el profesor Gareca, ¿no? Igual era argentino, Miguel Extrain, que era mi asesor de doctorado, y él apostaba mucho por mí, ¿no? Y él me asesoraba con los temas de investigación y me formaba bien, y hasta el final del doctorado me acuerdo que teníamos una discrepancia muy interesante, porque yo quería hacer un proyecto que yo estaba convencido que como sea iba a salir, y iba a ser como que como que el ticket of fame, como en los americanos, ¿no? Como que tu boleto tinquero, que con eso ya pues te haces el ya no ya, ¿no? Y yo me acuerdo que él también estaba bastante emocionado, pero me decía, mira Arturo, con Centro Argentino, me decía, mira che, que tenés solo un año, yo no sé si va a salir este proyecto, concéntrate en la tesis, y es verdad, eso también era importante, ¿no? Y ya tenía 2 años, y era un proyecto bastante ambicioso y complicado, pero él igual me dijo, mira Arturo, si querés hacerlo y ya, ¿no? Concéntrate bien, pero no te descuides los otros proyectos y la tesis. Y estuvo bastante interesante, porque estaba con los proyectos de la tesis y es otro proyecto que también quería que salga como sea, que era un proyecto que unía estas áreas de como que la visión artificial y biológica, y era algo un poco más nuevo, un proyecto bastante ambicioso que en realidad yo no esperaba que iba a salir, yo esperaba que el proyecto iba a fracasar, pero igual quería hacerlo e intentarlo. Entonces, hicimos eso al final de los 2 años, y ese proyecto fue el proyecto que curiosamente me consiguió varias entrevistas para hacer postdoctorados en otras universidades también, ¿no? Me entrevisté en Columbia, en Berkeley, y me llamaban, en MIT también, ¿no? Y en Harvard parecía que había mayor recepción en ese momento con el proyecto que estaba haciendo, y ya había una onda de continuidad, y de hecho hasta les gustaba que lo que yo estaba haciendo era distinto a lo que hacían los demás. Entonces, Miguel a veces se ríe y me dice, bueno, Arturo, si vos no te hubieras ido por la tangente, no estarías donde estarías, ¿no? Y como que creo que eso también yo digo en buena onda, ¿no? Porque Miguel me apoyó igual en esa decisión, me ayudó y me asesoró bastante, pero también digo, ¿no? A los chicos que están de repente ya en el doctorado o terminando el pregrado, o sea, uno tiene que como que apostar por sus ideas, ¿no? Tiene que tener convicción de lo que está haciendo, ya no importa que no va a seguir en un año, en 2, pero igual hacerlo porque, o sea, sobre todo nos gustaba el proyecto porque era ambicioso. Y eso, y curiosamente en Harvard al final
no sé si la palabra es me desvié, pero en realidad la palabra creo que es completé el otro lado del círculo, que es irme de mecatrónica a mecatrónica en la uni, a neurociencia computacional en Santa Bárbara, a después psicología perceptual en Harvard. Y ahí estuve por un año y los proyectos que muy parecida a Dinámica, queríamos hacer algo bastante ambicioso y muy arriesgado, que iba un poco a la tangente de lo que están haciendo otros grupos en otras universidades, me da el cupo para seguir el postdoctorado en MIT, que estaban buscando justo a un chico que era poco probable, que supiera un poco de todo bien, y entonces yo como que justo se abrió la plaza y apliqué y salió, entonces, o sea, creo que hay algo de suerte, pero creo que me preparé, ¿no? Bastante para llegar a eso. Si no hubieran sido las decisiones que tomé, de las carreras que elegí, los asesores, no hubiera salido eso, ¿no? Así que sí. Hablabas hace un momento Sí. de una percepción artificial y una percepción biológica. Ajá. ¿Eso también formó parte de tu estudio, de tu investigación de doctorado en algún momento? Eso al final del doctorado sí, más en el postdoctorado, pero era comparar básicamente cómo se hace cuando tienes, bueno, en el sistema artificial, cuando tienes tu modelo matemático en la computadora, puedes enseñarle a la computadora varias imágenes o estímulos, y la computadora te da una respuesta, ¿no? Te dice, el celular es celular, el lapicero es lapicero, de repente esta taza lo clasifica como un libro, por decir, ¿no? Pero por lo menos tienes esas respuestas, tienes tu output, ¿no? Y tienes como que una tabla hacia la entrada, salida, que, cómo piensa el sistema. En el sistema biológico, uno no siempre tiene acceso, pues, a todos los circuitos, las neuronas, pero, pues, como al humano, otro sistema, también sale estímulos, y esto es un mouse, ¿no? Una mascarilla, y también el humano te da, por decir así, su clasificación o su percepción de lo que es el objeto. Entonces, lo que estamos haciendo a grandes rasgos en el doctorado, al final y más en el postdoctorado, era comparar, ¿no? Ante ciertas imágenes bastante complicadas, donde no es tan obvio si es que es una taza o no, un lapicero o no, pero imágenes que, por decir, son fusionadas, o donde el estímulo se enseña en la periferia visual, donde uno no está viendo directamente, o imágenes con bastante ruido, cómo piensa el humano, ¿no? Y si el modelo matemático o el artificial hace lo mismo. Y eso es muy interesante porque de ahí puedes como que verificar si el modelo artificial realmente está haciendo lo que está haciendo el humano o no. Hay veces que sí quieres que eso sea el caso y hay veces que no, depende de qué es cuál es el fin, ¿no? Hay para los psicólogos perceptuales, neurocientíficos, ellos quieren realmente tener un modelo, por así, simulado de la corteza visual, ¿no? Es como hablamos antes, no solamente es la retina, ¿no? La retina es como la cámara, ¿no? Es una foto que procesa, por decir, la información de los fotones, ¿no? En la escena, pero no procesa la imagen de una forma representacional, que es lo que hace el cerebro, la corteza visual. Entonces, eso es lo que más o menos se hace en visión artificial y ahora en neurociencia computacional, ¿no? ¿Cómo modelamos matemáticamente en el cerebro, cómo se va del estímulo a un tipo de representación y una salida? Y sí, es muy interesante porque hacemos experimentos con humanos, a veces hay colaboradores que puedes hasta, con colaboradores, tener recordings o respuestas, por decir, de cirugías que le haces a primates incluso, ¿no? Y decir, ok, cuando le enseñas a un primate esta imagen, la red neuronal artificial o el sistema tiene una respuesta parecida, ya no en la salida, pero en algún lugar adentro del sistema simulado. Obviamente es muy difícil y no es tan obvio cómo hacer estas comparaciones, pero por ahí va más o menos el área en el que estamos ahora. Dime, ¿y toda esa investigación hacia dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo? Sí, creo que, bueno, por una parte el objetivo es puramente científico, de entender cómo funciona la visión, que todavía está algo irresuelto, cómo es que el ser humano percibe, y ya después trascender no solo el humano, cómo cualquier entidad biológica percibe y procesa la información visual o la parte sensorial y después la parte de procesamiento, como para tener como en la física, ¿no? La teoría del universo o de partículas, una teoría de visión, de percepción, cómo se descompone eso en la parte más fundamental, ¿no? Y por otra parte, si se llega a un tipo de conclusión así, o un modelo, por decir, estándar de visión, por decir así a grandes rasgos, uno podría crear carros autónomos más inteligentes, que no cometan errores, sistemas más seguros, que ayuden con telemedicina, con diagnóstico
de enfermedades también, máquinas rayos X más inteligentes. Y también en el caso de la medicina, si por A o B alguien tiene un problema, ya sea en la retina o en la parte de procesamiento en el cerebro, si tenemos un modelo matemático que más o menos emula lo que cada región del cerebro está haciendo, de repente podríamos recrear lo mismo, pero como que en un microchip, por decir así, ¿no? Y ya no sería en tejido biológico, pero supongamos como que un implante que haga algo parecido, ¿no? Eso ya hasta suena casi ciencia ficción, de repente es algo que ahora ya no, o sea, no está, obviamente, pero de repente a cada 10, 20 años sería algo bastante útil, ¿no? Curar la ceguera, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se podría hacer eso, ¿no? Claro. Porque hay ciegos que, por ejemplo, su retina funciona, pero no procesan la información visual, ¿no? Porque se saltearon, por decir, los años críticos del periodo de aprendizaje cuando eran bebés, ¿no? O la formación prenatal. Es algo bastante que todavía está en desarrollo, pero sí, sí, sí. Dime, o sea que también cuando uno piensa en la medicina, en las imágenes, por ejemplo, satelitales o las imágenes de una ecografía, ¿tiene que ver algo con eso? ¿O podría tener alguna relación? Sí, pero creo que ahí lo interesante es de que si uno, por ejemplo, ¿no? Nos ponemos el gorro de ingeniero, ¿no? Uno ve, o si uno quiere representar una imagen como una matriz, como una señal, todo el conjunto de señales que vemos, como si fueran imágenes, seamos nosotros como humanos, tiene una distribución estadística. Y esa distribución estadística es usualmente lo que vemos en el día a día, ¿no? La conversación, los rostros de las personas, platos de comida, los objetos cotidianos. Los otro tipo de imágenes que son las médicas o las de satélite, por ejemplo, tienen otro tipo de distribución, ¿no? Tienen elementos de repente de periodicidad, de repente tienen otro tipo de espectrograma, si uno hace hasta la transformada de Fourier, cosas así. Entonces, el ojo humano tampoco está optimizado para esto, ¿no? Pero aún así a veces la puede interpretar. Entonces, creo que lo chévere ahora es de que se están desarrollando modelos artificiales inteligentes que aprenden ese tipo de distribuciones y están optimizadas hasta para encontrar cosas que de repente el ojo humano así nomás no podría ver, ¿no? Por si, clásico ejemplo, los mamogramas, por ejemplo, ¿no? Los diagnósticos de cáncer es extremadamente difícil, complicado, el radiólogo se entrena creo que 5 o 10 años, ¿no? En residencia, y ahora una computadora no necesariamente lo hace al mismo nivel, pero bueno, pues se toma 1 hora, un día para entrenarlo, no lo hace al mismo nivel que el humano, pero ya está llegando casi a ese nivel, ¿no? Entonces, qué increíble hacer eso también, de que supongamos de tu teléfono puedas, si de repente alguien no tiene pues un seguro o está en un país en vías de desarrollo, no tiene acceso pues a un radiólogo de Silicon Valley o por el estilo, de repente con su celular podría interpretar la imagen y decir, mira, este es un diagnóstico casi igual de bueno, ¿no? Entonces, eso sería algo que se está trabajando incluso, ¿no? Pero que ayuda directamente a la humanidad, ¿no? Entonces, eso sería chévere. Dime, Arturo, todo este tema en el cual estás involucrado y lo que nos vienes comentando, está circunscrito netamente al tema de la inteligencia artificial, a la optimización de la inteligencia artificial. Sí, un poco, más a la parte de visión, pero no creo que solo es algo de inteligencia artificial en el sentido de que, o sea, está como que esta simbiosis, ¿no? O sea, uno lo puede ver por el ángulo de vamos a crear una máquina que pueda ver incluso mejor que el hombre, ¿no? Pero ahí, entre comillas, cómo uno define mejor, ¿no? De repente, o sea, el hombre tiene su propio, bueno, las personas, el ser humano, tiene su propio tipo de tareas, ¿no? Sobrevivir, reproducirse, cosas del día a día, alimentarse, ¿no? Si vamos al aspecto más primitivo, ¿no? Existen otros animales que sus sistemas de percepción no son optimizados por lo que quieren hacer también, ¿no? Los roedores necesitan evadir los depredadores, los halcones necesitan agarrar sus presas, y también tienen otro tipo de sistema de percepción visual que es, dependiendo cómo uno lo ve, podría decir hasta mejor que el ojo humano, ¿no? Entonces, eso también abre otro abanico de preguntas, que es, ¿existe un sistema perceptual perfecto, ¿no? Algo casi filosófico, ¿no? ¿Qué es el sistema perceptual óptimo? ¿Qué es el error, ¿no? Ahora hay tantas cosas como ilusiones ópticas, de repente ahí yendo a lo que es el arte, ¿no? Percepción biestable,
la interpretación de una imagen, una persona ve una imagen y dice, yo acá veo, ¿no? En esta ilusión óptica un perro, alguien me dice, yo veo un gato, alguien me dice, yo veo una discusión, ¿no? Como las imágenes médicas de Rorschach, que incluso yo no me había dado cuenta, pero estaba leyendo sobre también era neurocientífico y psicólogo, y él antes tuvo una carrera como que de artista, y a él le gustaba hacer ese tipo de dibujos, y él como que se dio cuenta y dijo, oye, qué interesante que varias personas tienen una distinta reacción a un estímulo que es el mismo, ¿no? Entonces, eso también ese tipo de estímulos son como que, por decir, las fijas, ¿no? Por ahí es donde debería ir la investigación ahora, el estímulo que no es trivial, que es hasta ambiguo, sobre todo también para la parte de neurociencia y percepción, y entender, pues, la inteligencia biológica y no solo artificial, ¿no? ¿Y cómo engarza la palabra híbrido? Creo que híbrido viene ahí en el sentido, como que a modo de chiste, pero vamos a decir, tenía alguno que me decía, Arturo, me gusta tu investigación, es entre hombre, máquina y bestia, ¿no? Entonces, en el sentido de que cuando uno ahora hace sus modelos, no necesariamente tienen que estar 100% basados, dependiendo de cuál es el fin, en cómo es que el ser humano no solo hace la parte sensorial, pero también la parte representacional, pero también como hay modelos completamente ortogonales y distintos que ahora los ingenieros hasta ni siquiera saben de biología, ni siquiera saben de neurofisiología, y no importa, está bien, pero también tienen su otra corriente de sistemas que pueden ver también una forma sorprendentemente muy bien, ¿no? Entonces, los carros autónomos, por ejemplo, los Teslas y los que ya están en Estados Unidos y de repente en Europa, no están 100% basados en cómo ve, por decir, el ser humano, pero también, por otra parte, cometen errores garrafales, ¿no? Entonces, si la gente está enterada de por si como el Tesla ha chocado, cuando han habido accidentes anteriores, es porque vio un tráiler y quería que era una carretera abierta, porque interpretó, pues, el tráiler blanco como que open, ¿no? Como que eso es un panorama. Entonces, ese tipo de singularidades es que todavía falta resolver. Y ahí la parte híbrido es, dependiendo de cuál es la tarea, ¿no? El carro, por decir, el carro autónomo, no es el hombre, ¿no? No es un humano y tampoco es un animal, ¿no? ¿Y cuál es realmente como que la función del carro? Bueno, transportar, ¿no? Minimizar accidentes, llegar del punto A al punto B de la forma más rápida y óptima. Y no solo de repente pensarlo unidimensionalmente desde el punto de vista del carro, pero también de repente un network, un sistema de carros, ¿no? Cómo hacerlo eficiente. Entonces, ahí también hay otro tipo de preguntas, ¿no? De repente no tenemos que 100% imitar la biología, ¿no? Para cierto tipo de aplicaciones. En otro caso, sí, ahora hay sensores de ultrasonido que también agregan redundancia, ¿no? Hay otro vehículo cercano, ni siquiera, ya la cámara de repente funciona, se nubló, pero yo ya sé por el sensor de ultrasonido que hay otro objeto ahí cerca, ¿no? Dime, y en todo este desarrollo que tú vienes haciendo, que te has involucrado bastante, ¿la neurociencia ha sido tu principal abastecedor de conocimientos, de saberes, de indicadores? Sí, un poco, creo que sí, un poco. La ingeniería, la formación de ingeniería, creo, de la uni también. De neurociencia más, creo que la parte de psicología, de percepción. Bueno, como le decían, a mí me gusta mucho el arte también, me ponía a leer sobre ese tipo de cosas, ilusiones ópticas. Y creo que más allá del, del tipo de investigación en sí, creo que también el estilo de investigación es algo que a mí me ha gustado mucho, que he visto en diferentes comunidades, porque en la comunidad neurocientífica o de psicología tienen su propia forma de hacer experimentos, pensar en cosas, en ingenierías distinto. Entonces, yo creo a veces le digo a la gente, ¿no? Que me dice, Arturo, en el CBS el Arturo es neurocientífico, pero le digo, yo en verdad estoy en el closet como ingeniero, les digo, ¿no? Porque en realidad mi formación es ingeniería y yo pienso así, o sea, a veces cuando estaba por hacer en Harvard, tenía bastante discusiones con los otros que tenían su training, era psicología. Y me decían, Arturo, pero ¿cuál es la hipótesis? Y yo les decía, a mí a veces eso no me importa, yo solamente quiero ver qué pasa si diseño un sistema así y vamos a ver qué sale, ¿no? Creo que esa dualidad es bonito, ¿no? Porque en la ingeniería se trata como que de inventar y en la ciencia más es de descubrir. Entonces, cuando uno une esas dos cosas, hay algo un poco más enriquecedor, ¿no? Y después está como que la matemática, que es verificar, por decir así, ¿no? Algo más puramente lógico, que es otra forma de pensar también, ¿no? La gente que está pensando en teoremas o cosas por el estilo.
Entonces, sí, ese tipo de formación creo que ha sido un tipo de simbiosis, ¿no? Que siempre que empiezo a pensar un problema de una forma, después le veo el otro ángulo. Y a veces está bien como que equivocarse, ¿no? Y no siempre tener una idea 100% concreta. Yo sé que esto va a ser lo que quiero comprobar, o lo que a veces uno se sorprende, ¿no? Y dice, uy, qué interesante este resultado, ¿por qué hace así esta simulación, ¿no? De repente es un error, o de repente he descubierto algo nuevo, ¿no? Pero a veces uno no sabe si es que se hubiera quedado muy encasillado en cuál es la hipótesis, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito también. Los ingenieros, curiosamente, han estado a la vanguardia de eso ahora en esta área de percepción, ¿no? Dime, en el mundo hay una corriente, una tendencia de investigaciones en las cuales tú estás involucrado. Bueno, no sé si uno podría decir corriente. Hay bastantes comunidades. Creo que la corriente en la que estoy yo podría definirse como que biologically inspired, ¿no? Estos sistemas de visión que son biológicamente inspirados. Visión computacional, que no necesariamente va al hecho de vamos a crear una máquina que vea como sea, sino entender por qué realmente la máquina ve como ve, ¿no? Entonces, como que en realidad fusionar un poco, pues, lo de la corriente científica y psicología y perceptual a la ingeniería. Y creo que eso también es algo nuevo, que ya se está, no sé si la palabra es normalizando, pero ya se está divulgando un poco más, ¿no? Pero que todavía en muchos lugares, incluso en países desarrollados, todavía están pensando solamente en, ok, ingeniería o solo, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ese mix creo que es lo nuevo que está, bueno, en lo que estoy, hay otros también grupos en el mundo que están como que liderando, y eso sería lo ideal, ¿no? Dime, leía tu hoja de vida y me sorprendió gratamente tu faceta, ¿no? Tu actividad como artista plástico. Entonces dije que Arturo pinta. Entonces, ¿de qué manera crees tú que la pintura complementa, si es que lo complementa, esta actividad de investigación de escenarios bastante sutiles, porque no son muy comunes? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo llegas tú a la pintura, Arturo? Sí, es una buena pregunta, profe. Sí, bueno, la pintura empieza para mí en el colegio, terminando la secundaria, en la que me acuerdo que tenía la profesora, la profesora Marianne, ¿no? Que siempre me enseñó los básicos, ¿no? De la pintura, ¿no? Cómo pintar, la técnica sobre todo, ¿no? Y yo me acuerdo que ahí todavía había, eh, yo a veces era un poco creído en el colegio, la gente se reía, ¿no? Yo le iba a la profesora, la más chicos, mira a mí, ¿no? Acá está la 24ª maravilla del mundo, y la gente se reía, son de broma, ¿no? Y yo pintaba, curiosamente, temas un poco científicos, algo hasta casi surreal, pero creo que lo hacía más allá de la técnica porque sentía que quería expresar algo, ¿no? Y creo que eso era, tenía un amigo que una vez como que me decía, ¿no? O sea, tú no eres pintor, tú, o sea, eres más allá de la técnica como que artista de repente, ¿no? Porque es lo de sentir, ¿no? Comunicar, ¿no? Que a veces veía que la gente, y tengo amigos que estudiaron arte, y también les va muy bien, pero que a veces uno se pierde, creo, en la formación de la técnica, pero no realmente en expresar una idea. Y creo que eso en la ciencia, como que descubrí después, de repente, por la parte de los proyectos y la búsqueda puramente intelectual, ¿no? Que a veces yo entendía, pero, veía un cuadro y decía, ya, pero este cuadro, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante? No mueve mucho. De repente, este cuadro sí, pero ¿por qué? ¿No? Estudiar el arte, ¿no? De forma también autodidacta. Y bueno, de hecho, yo dejé de pintar, ¿no? Como justo te comentaba, como por 13, 15 años, ¿no? Entonces, terminando el colegio, en vez de estudiar pintura o teatro, que también me gustaba actuar, ¿no? Como recordarás de mis tiempos de delegado, ¿no? En la uni. Tampoco tomé esa ruta, porque de hecho hasta pensaba que esas carreras eran muy frívolas, pensaba, el actor que le hace bien al mundo es una tontería, bueno, no creo así, por si acaso, pero en ese entonces yo pensaba así, el artista, pues, en mi mente, el muerto de hambre, que en verdad no sirve para la sociedad, yo no creo de esa forma, en realidad creo que son personas, los artistas en general, cualquier persona en general, creo que todos contribuyen a la sociedad de distintas formas, pero yo creo que ahí nuevamente es hacia el científico, ¿no? O sea, va más allá del dinero, sea que haya riqueza o no, es la contribución a la sociedad. El atleta es lo mismo, o sea, ¿no? Yo a veces decía que a Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Patean la pelota y qué, ¿no? Pero en realidad ellos representan un movimiento de autosuperación, ¿no?
representan su país, son como que embajadores, ¿no? Que yo ese ángulo no lo veía mucho cuando estaba en el colegio, ¿no? Y de repente no, por eso de repente no me animé a estudiar arte. Pero en fin, de hecho veía mucho la ingeniería como eso, decía, de repente puedo estudiar ingeniería y de repente en el futuro, como ahora, ¿no? Retribuir a la sociedad, siento que me va muy bien, soy bueno con los números y de repente puedo ser un ejemplo a seguir para la futura generación, inspirarlos sobre todo, no solo quedarme como que en mi burbuja y programar y no decirle nada a nadie y hacer un montón de plata de repente en Silicon Valley o algo por el estilo. Entonces, finalmente regreso, retomo la pintura después de no pintar por mucho tiempo, creo por necesidad de expresar sentimientos, también tocaba piano, pero algo visual. Yo también decía, mira, tanto que investigo sobre visión inteligente, las máquinas, los humanos, creo que debería regresar a la pintura, ¿no? Y mi estilo ahí también cambió en Santa Bárbara, ya de forma autodidacta, ¿no? Yo pintaba de lo que me acordaba o lo que salía, ¿no? En Harvard también, seguí un poco, en Harvard tenía, y yo también le digo a la gente, mi mentor John Tarzian, que era un artista que estaba en un café, y yo paraba yendo al café para el almuerzo, y un día me senté y le enseñé, era como que un bohemio, el señor, no sé, 50, 60 años creo, yo no sabía que era artista como que renombre o algo, y él me enseñaba como que cosas, ideas sobre todo de la pintura, ¿no? Mira acá como, ¿qué quieres expresar? ¿Por qué? Los colores que dicen, ¿no? El azul, ¿qué representa? El rojo, ¿para ti qué es, no? Entonces, sigo un pincel y eso también me pareció increíble. Y le enseñaba mis cuadros y él me decía, no, sí, parece acá, hay algo bueno ahí, cultívalo, ¿no? Y me motivaba, ¿no? Entonces, y ya después en MIT creo que también seguía esa onda del arte y el estilo, el desarrollo propio y a mí también lo que me parece muy interesante es cómo existe algo introspectivo del arte, que es uno también cuando termina la obra descubre incluso meses después a veces qué quería transmitir, ¿no? A veces el título, no estoy pensando hoy voy a pintar, ¿no? Yo tocando piano, ¿no? Simplemente un día son las 8 de la noche, ¿no? Y me pongo a pintar y de pronto, 2 semanas veo el cuadro completo y digo, este ha sido un homenaje de repente mi profesor de piano, por decir, ¿no? De cuando estaba en la primaria, algo por decir, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son, más veía la pintura como un complemento a la formación científica, pero también es algo parecido, ¿no? Porque hay mucho de autoexploración, de saber, de desarrollar una propia técnica, un estilo. La ciencia es igual, ¿no? Mucha gente dice, la ciencia y el arte es muy distinto. En verdad, no es tan distinto. En la ciencia uno también tiene que definir su propia corriente, su propio estilo de hacer artículos científicos, de cómo pensar, de cómo resolver un problema. Y creo que en el arte también es muy parecido, ¿no? En el arte uno también tiene influencias en la ciencia también. Tengo profesores que, incluso con los que no he trabajado, pero yo estudio así como estudio los cuadros de sus artistas, estudio los artículos científicos de otros profesores que para mí también han sido extremadamente influyentes. Entonces, eso también ha sido hasta otro factor que ha influenciado mi formación como artista y científico, ¿no? Es un poco de los dos. Y después viene una simbiosis, ¿no? Que ya como científico a veces veo mi cuadro y digo, este cuadro, ¿por qué? Y sobre todo uno pasa a la abstracción, ¿no? Arte abstracto y que de repente no es realista. ¿Por qué está completo, no? ¿Qué cosa tiene el patrón de colores, la señal, la entropía, ¿no? Es una textura, es una señal uniforme, es una señal asimétrica. ¿Qué es lo que hace que cuando yo vea este cuadro, de repente mío, otra persona está bien hecho, este cuadro no tanto, ¿no? O Arturo, este cuadro mío que he hecho, falta, ¿no? Vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, eso también es lo que yo aprendo como que de mí mismo, ¿no? Mediante, por decir, otra personalidad, como que me duplico y me como que complemento, por decir así, ¿no? Y bien bonito, como usted me dice, ¿no? Así que, sí. Algo exploratorio que, o sea, nunca va a tener fin, ¿no? Y que Claro. ahí a mí tiene que pensar como científico. Es que parecieran excluyentes, Uh -huh. pero la ingeniería y el arte son creatividad pura, no tiene límites. Sí, Entonces, sí, sí. pienso que tú cuando haces una investigación, sientes algo muy grato en tu interior, ¿no? Claro, claro. Y cuando te sientas y coges tus pinceles y tus pinturas, haces tus trazos, igualmente disfrutas haciendo ello. Uh -huh. No hay tiempo, el tiempo no existe en ese instante, ni preocupación alguna. Solamente, como tú bien dices, poder
expresar a través de los colores, de los trazos, lo que en ese momento estás tú viviendo. Por eso Claro. para muchos artistas, cuando hacen su retrospectiva en las galerías, pareciera que fueran cuadros hechos por diferentes pintores. Exacto, Los exacto. mismos, solo que eran momentos de su vida, ¿no? Hasta han cambiado de estilo muchas veces, ¿no? Claro, sí. Entonces, pienso que algo parecido sucede en ti. Dime, ¿y todo esto de los sistemas de percepción híbridos, ¿cómo en el escenario nacional, cómo lo ves cada vez que vienes? Hay gente también como tú, por ejemplo, creo en Harvard también está otro alumno de la uni, que Claro. fue uno, José Bueno, Hernández. está Luis Hernández, claro, que es de mi promoción, que sigue ahí, y es mi vecino, de hecho, así también digo a la Sí, gente, ¿no? Así que, sí, pues. sí, también está en el mismo barrio y en Cambridge, sí, bueno, creo que, volviendo a la pregunta, está bien, estamos bien, creo que todavía hay mucho que hacer, como dice César Vallejo, hay hermanos, mucho que trabajar, pero no estamos tan incipientes como creemos, Ya. ahí no solo como Luis, que está en Harvard, también hay otros chicos que están ahí, hay un grupo de peruanos que están entre MIT y Harvard, que no solamente están en ingeniería, pero están, curiosamente, Luis Hernández, que también compañero mío que está en Harvard, ahora es biólogo, por eso digo, ahora también hasta se están expandiendo diferentes áreas, los mecatrónicos, ¿no? Cristian Cuba también está en biología computacional, que también era de la uni, otra promoción, ¿no? Este chico de San Marcos que también están en Harvard, entonces haciendo su postdoctorado. Entonces hay ahí progreso. Lo que sí todavía creo que no se siente mucho es por decir, la retribución nacional que en ese sentido estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Mediante las charlas, mediante las Claro. colaboraciones que ya están empezando, ¿no? Que también es importante. Entonces, ahora, por ejemplo, la semana pasada, o hace 2 semanas creo que fue, hubo una conferencia en Portugal y yo participé con un chico de la uni, William Berrios, que estoy haciendo investigación con él, que justo se graduó, estaba en el pregrado de la uni, y él, bueno, despuntó en el concurso, ¿no? Ganamos primer puesto en un tipo Ah, sí. de explicación, ¿no? Como que de Perú, y ganamos segundo puesto de todas las categorías y primero en una. Sí, Entonces, entonces, a veces la gente dice, no, ahora a veces digo el chiste, no, Perú, el Mundial y el VAR, ¿no? Y llegaremos o no, y cuando Perú gane el Mundial, ahí vamos a ser superpotencia como Alemania, ¿no? O China o Estados Unidos. Y es como que en verdad no es así, en verdad ya... A mí me gusta el fútbol, dicho sea el paso, y creo que nuestro equipo es increíble y lo apoyo bastante. No voy a decir que la gente cree que odia el fútbol, no, al contrario. Yo he visto el partido ayer y también he celebrado como nunca. Pero en la ciencia estamos bien, lo que pasa es que creo que todavía lo que falta es incrementar las oportunidades. Creo que lo que no, a veces creo que la gente todavía piensa que falta el talento o el capital humano, pero eso sí hay. Creo que lo que falta es de repente que haya suficientes oportunidades como para colaborar con estudiantes en el Perú, ¿no? Eventualmente hacer que ellos también vayan al extranjero, se entrenen ahí, que también si quieren regresen al Perú o no, porque eso también es, a veces yo escucho, ¿no? Que dicen, hay distintas organizaciones, ¿no? Que dicen, ya tú te vas con este dinero, pero tienes que regresar a Perú y regresa como sea, y si no, has traicionado al pueblo, y tampoco es así, ¿no? O sea, yo creo que claro, uno puede retribuir desde el extranjero, a veces hasta más. A claro. veces uno retribuye más fuerte sin regresar al Perú, ¿no? Ahora, hay gente que, dependiendo de la profesión, también convendría venir o hacerlo part-time, ¿no? Creo que al final eso depende de la vida de cada uno, ¿no? Pero sobre todo, al margen de la decisión, como que no ignorar, pues, ¿no? El Perú y el país también que a uno lo ha formado, ¿no? Eso también siempre digo yo, o sea, como yo retribuyo a la uni que me ha dado tanto, ¿no? ¿Cómo retribuyo a mi colegio? ¿Cómo retribuyo a mi país? Entonces, cuando estoy acá ahora físicamente en Perú, las charlas, motivar, decir que las oportunidades están, ¿no? Pero entonces ya está el capital humano en Perú para hacer algo de nivel, bueno, mundial y de talla internacional. Lo que creo que todavía falta más es la cantidad, ¿no? O sea, la calidad está ahí, creo que falta
que sigan, ¿no? Y que sobre todo se conozcan, pues, ese tipo de casos y de success stories, ¿no? Las historias de éxito, ¿no? Porque lo que a mí me ayudó mucho cuando yo estaba en la uni era, yo iba, estudiaba y nos contaban, pues, no, Barton Schreiber, profesor en MIT, que fue egresado a la uni en los 70 y nunca va a haber otro Barton que sabe MIT, entonces, pero uno de ustedes va a ser, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me motivaba, ¿no? Y creo que eso es lo que todavía, o sea, está ahí, pero hacerlo más todavía, ¿no? Y hay peruanos que estamos trabajando en eso y creo que eso ya se está viendo en la sociedad, sin creer en el fútbol, ¿no? Sin creer en otras áreas también. Así que no solo tiene que ser inteligencia artificial, puede ser otras cosas también. Arturo, ya que tú has mencionado algunos nombres, entonces Sí. yo te voy a pedir, por favor, que me contactes con ellos para poder entrevistarlos, para hacer esto, como ahora tenemos la vía virtual que ahora es tan común, entonces la hacemos y todas las personas van a poder tener acceso a diferentes personalidades que están en investigación, jóvenes como tú, porque tú no llegas a 32 años. Tengo 31 ahorita, 31, casi, sí. Casi igual que yo, entonces somos promoción. Entonces, para mí, y justamente este programa se creó para eso, para que poner en vitrina, porque todo lo que tú has contado, muchos no lo sabían. Ese concurso que han quedado segundos, nadie lo sabe. Entonces, pero esos son hitos bajo los cuales, pues, docentes, estudiantes, investigadores, jóvenes que les gusta esto de la investigación, ven, ¿no? Oye, sí es posible, no es un sueño. Exacto. Entonces, por ejemplo, acá nos llega una pregunta, dice, ¿cómo contribuye la ingeniería a la psicología o qué relación hay entre estas? Es una buena pregunta y creo que también va un poco a lo que discutimos antes, creo, ¿no? Es que creo que cuando uno escucha, esta respuesta tiene como que dos partes. Creo que primero cuando uno escucha psicología en Perú, uno está pensando, bueno, voy a ser terapeuta. Y creo que eso todavía es algo muy narrow, es una visión, de hecho, hasta parcial. No es culpa del Perú ni de las universidades tampoco, pero simplemente es como evolucionó la educación en el Perú. Pero no cree que psicología solo es como que terapeuta, ¿no? Y en realidad en Estados Unidos eso de hecho se llama, bueno, en inglés y en otros lugares del mundo, eso es el clinical psychology, psicología clínica. Después está la psicología que también tiene que ver con percepción, neurociencia, ciencias cognitivas, estudiar cómo el cerebro procesa el consciente, el inconsciente, esos tipos de cosas, ¿no? El ego, el alter ego, también, y también la parte un poco más científica, ¿no? Y no solo de repente lo que uno escucha por ahí. Entonces, esa es la primera parte creo que la pregunta, hacer esa disociación. Y entonces ya la segunda, en ese segundo sector de lo que es el psychology y no la psicología clínica, la ingeniería de hecho es bastante protagónico en la psicología porque para estudiar lo que es la mente, ¿no? The mind, que no solamente es el cerebro, que es la parte biológica, pero cómo el cerebro, o sea, la entidad, la conciencia funciona, uno tiene que crear experimentos a veces muy complicados. Y esos experimentos extremadamente complicados a veces requieren de ciertos aparatos, estímulos. Los experimentos que corro yo en MIT, por ejemplo, están programados con una computadora. Entonces ahí ya existe pues el ingeniero, el ingeniero de software, de sistemas también a veces ayuda con eso. El mecatrónico, por decir, a veces tiene que diseñar como una máquina que haga ciertas cosas de una forma. A veces queremos hacer experimentos, por decir, en lo que hago yo, que hace un tracking de dónde estás viendo con tu retina o en tu fobia, en una imagen, ¿no? En tiempo real. Entonces, eso ya es un proyecto de ingeniería que como resultado, pues ya después testear ciertas hipótesis, ¿no? Entonces, por ahí creo que iría la pregunta. Entonces, hay la respuesta. Creo que hay una aplicación directa. Ya, acá mi primo Jorge Arévalo. Hola Coco, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros siempre. Un saludo para toda la familia en Arequipa. Dice, interesante estos casos de investigación. Al respecto, ¿qué teorías se desprenden de estas investigaciones que están dando situaciones perceptivas y especialmente a los actuales acontecimientos bélicos en el continente europeo? ¿Tiene alguna relación? Sí, es una buena pregunta. Dos partes, creo.
Bueno, la primera es que ya hay investigación también, ha salido como causa que no es que la inteligencia artificial sea consciente o algo, eso casi ciencia ficción, por eso por ende van a pasar 100 años, pero los sistemas inteligentes, o sea, pueden hacer cosas como ya reconocer rostros, ¿no? Pueden hacer tareas por las que han sido programadas, cosas que no han sido programadas todavía, pero incluso, sin ir muy lejos, ¿no? El conflicto Ucrania-Rusia, una guerra, ¿no? Hay situaciones en las que ya se utiliza ese tipo de tecnologías en los drones, en los aviones de guerra, en los misiles, y ya hasta hay comités ahora de ética de inteligencia artificial, es decir, ok, para situaciones como estas, mira, armas no se va a usar sistemas inteligentes. Es algo bastante complicado porque uno hasta podría decir, vamos a suponer, ¿no? No es que yo diga que esto está bien o mal, pero vamos a poner un caso, ¿no? Supongamos que de repente en el futuro las guerras solo van a ser entre robots. Bueno, por decir, no moriría nadie, pero por otra parte es algo como que bastante utópico que solo se va a quedar pues en el régimen artificial, ¿no? Entonces, es algo muy complicado, pero la gente ya está pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cosas como en los carros autónomos también. El carro autónomo no es consciente, pero igual hace toma de decisiones, dado su sistema de reglas y cómo aprendió el carro, su sistema de percepción que los programadores como que ponen, pero ocurre un accidente, ¿no? En el sistema, en el carro autónomo. ¿De quién es la culpa, no? A ver, del chofer, o sea, chofer no hay, ¿no? El chofer es el carro autónomo. Entonces, pero no es una persona, es como que una entidad. En realidad son todos los carros de la empresa, organización, que tienen el mismo sistema. Entonces, es algo que no es tan obvio, ¿no? Es decir, un humano comete un error y puede decir, mira, acá, pucha, me pasaron la luz roja, ¿no? O acá me distrajo un rato, o tomé demasiado, no debía haber tomado, mira, uno no debe tomar y manejar, ¿no? Pero para la computadora que siempre está con el mismo proceso, ya es un poco más complicado por decir, hasta echar la culpa, ¿no? A veces la empresa dice, no, mira, la máquina cometió un error, pero el humano no hubiera podido tomar una mejor decisión. Entonces eso también está como que se está explorando, ¿no? Permíteme un momentito para enviar un saludo acá al doctor Fernando Carrillo. Gracias, Fernando, por estar con nosotros en tu programa Entre Ingenieros. Gracias por tus saludos, no solamente para Arturo, sino para mi persona. Y siempre tú eres uno de los que difunden este programa, así que eres parte siendo tú abogado, eres parte de este programa Entre Ingenieros. Él es un compañero de colegio Qué del bueno. Colegio Nacional Pedro Coronado Carrasco. Primer puesto en la promoción, el doctor Carrillo. Así es. Entonces, ¿qué viene ahora para Arturo Deza Figueroa? Es una buena pregunta. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Yo ahora estoy pensando en mi postdoctorado en MIT, termina en septiembre, y, ¿Ya? y no sé si seguiría ahí, de repente sí, de repente no, pero siento que ya he, de una forma u otra, alcanzado un sueño que ha sido pues muy distante de toda mi vida, ¿no? Como que estar en Claro. MIT, ni siquiera estudiar ahí, sino dictar clase, enseñar, dirigir un grupo de investigación, que eso es algo que como que yo ni siquiera me hubiera imaginado. Una pregunta, Arturo. Sí, sí. Disculpa que te Sí, sí, corte. sí. ¿Y tú también desapruebas alumnos? Porque cuando tú eras Eh, estudiante, no querías que te desaprueben. yo, yo doy notas, no soy que la persona que al final, soy como que jefe de práctica, no soy la persona que al final el profesor dice tanto, cero, ¿no? Entonces, pero tampoco tanto, pero sí eventualmente Ya, hago las evaluaciones y todo, y organizo las clases, de vez en cuando doy una cátedra también, y es algo que también no me imaginé, ¿no? Dije, bueno, de repente claro. voy a tener que formalmente ser profesor para hacer este tipo de cosas, y es una oportunidad que ya en 2 ciclos como que lo he hecho me pareció algo fuera de este mundo. De hecho, la clase que dicté se llamaba Proyectos de la Ciencia y la Inteligencia, algo con proyecto mecatrónico, pero imagínate, ciencia, Claro. inteligencia biológica artificial, de todo, ¿no? Hombre, máquina y bestia, por decirlo así, ¿no? Es- Entonces, increíble, algo bastante gratificante. Y ahora, bueno, estoy de hecho también evaluando si seguir como profesor y así me metí en otro lugar, dependiendo cómo sean las aplicaciones. Pero algo que he estado bastante enfocado ahora, nuevamente regresando al tema de la visibilidad del talento peruano y la comunidad científica latina y las minorías en general, estoy empezando una empresa que es como un laboratorio de investigación privado, que sería como imagínate un laboratorio de investigación de universidad, pero algo que básicamente otros inversionistas ponen dinero y estamos trabajando pues en como que cerrar ese círculo
de la percepción híbrida, ¿no? De básicamente para el año 2030, idealmente crear un sistema o modelo matemático de una computadora, una máquina que pueda ver como el humano. Algo bastante exagerado, no creo que lleguemos a ese objetivo, pero hay que apuntar a la luna, creo que eso es lo importante, ¿no? Y en el camino vamos a descubrir cosas. Y sobre todo el equipo de esta organización, científicos de todo el mundo, incluyendo el Perú, del continente, hay alguien de Algeria, de África, de Europa, de China, Estados Unidos, el continente asiático, de todas partes del mundo, los mejores científicos que hagan la investigación sin necesariamente pensar en un producto, sin pensar, ok, ¿cómo hago esto para después crear de repente la aplicación que va a vender por no sé cuántos? Entonces, que todavía es el modelo como que negocio un poco antiguo, ¿no? Sino más de, ok, acá vamos a, básicamente, los productos van a ser artículos científicos que, como en el caso anterior que dio con William, ¿no? Ganamos un concurso, ya la gente sabe y dice, oh, mira, estas son las personas que están a la vanguardia del mundo en esa tecnología, ¿no? Entonces, eso estoy pensando continuar, seguir posiblemente por un año o dos. Y MIT también está ahí que muy interesado apoyándome en esto y vamos a ver en el futuro qué sale, ¿no? Porque creo que ahora hasta el paradigma educativo está cambiando, como la pandemia ha cambiado tanto, ¿no? Como dice, ¿no, profe? Ahora, yo puedo haber, estoy en Perú ahora, pero puedo haber estado en Boston, igual la entrevista hubiera salido, ¿no? Claro. Entonces ahora ni siquiera es barrera colaborar con gente de todo el mundo, ¿no? De hecho, este proyecto con William, el que ganó un concurso en Portugal en el RainScore, empezó cuando yo estaba en Boston, ¿no? Y él está ahora en Perú también, ¿no? Entonces, es algo que me raya. ¿Está en Perú, William? William está en Perú ahorita, sí, está en Perú. Entonces, dame el teléfono para entrevistarlo la próxima semana. Claro, sí, de hecho, o sea, William es súper chévere y es también un talento, ¿no? O sea, que tiene el país y la gente debería saber, pues, ¿no? De los casos de personas que en cualquier momento, el lugar de la evolución de la trayectoria académica, están moviendo la frontera de la ciencia, sobre todo representando al país, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y bueno, eso es lo que estoy pensando ahora, y seguir adelante con el arte, la pintura, ¿no? Poder seguir con la ciencia sobre todo también, y seguir conversando, divirtiéndome en la vida, que es lo más importante, ¿no? Esa es la idea. Bueno, espero... Es fácil, es divertida, perdón. Sí. Espero tener el placer de que usted tenga la dadivosidad de obsequiarme por lo menos un garabato en una servilleta. Claro. Un desa original. Arturo, yo recuerdo mucho que cuando eras estudiante, siempre eras muy curioso. Sí. Y luego un día ya llegaste, porque tú siempre llegabas por junio para el aniversario de la facultad. Pasabas por el pasadizo, yo estaba dictando y te invité a que des una charla en vivo y en directo a mis estudiantes. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, y le diste todos tus datos, le contaste tu anécdota, cómo llegaste a Estados Unidos, que fue sensacional, una motivación brutal en ellos, y porque no se esperaban. Por eso yo te quiero comprometer para que el 12 de abril, que es mi primera clase en la uni, para los mecatrónicos y navales, me obsequies una media hora y la gente pueda verte a través del Zoom o del Cisco Web que manejamos allí, y puedan ellos beber de primera mano todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que te falta hacer, porque eres demasiado joven, en realidad. Gracias. Pero yo recordaba que una vez me dijiste, yo quiero ir a hacer un postdoctorado en Alemania. ¿Sí? Sí. Interesante. Y yo dije, ¿y por qué en Alemania? Dije entre mí. Y bueno, no sé, por eso te preguntaba, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso de Arturo? Aparte de lo que tú me estás participando. ¿Hay algo en Alemania especial? ¿Hay un instituto especial? No sé, me acuerdo que la verdad me sorprende que me haya dicho, profe, pero sí me acuerdo que en un momento, cuando estaba en la uni, había bastante jale para llevar a estudiantes peruanos a Alemania. Estaban dando bastantes becas. Y me llamaba la atención de repente en Europa también, pero mi sueño, a modo de anécdota, siempre era irme a California para hacer mi doctorado, ¿no? Siempre decía, mira, California, mira, está Hollywood, y las fiestas, ¿no? De verdad, y yo veía la televisión, mira, están las fiestas, la gente, y no sé, todo era pues algo como el Gran Gatsby, ¿no? Y yo llegué a California y en verdad era así, ¿no? Y eso también como que mi cerebro explotó, pues, ¿no? Entonces, yo no quería perderme de eso, ¿no? Que decía, porque en verdad, a modo de chiste, pero a modo de anécdota también, en verdad la vida solo es una, ¿no? Entonces, yo quiero disfrutar de mi doctorado, o sea, a veces la gente dice,
el doctorado, el estudio, ser académico, ser profesor, es, ay, una carga, un martirio, pucha, Arturo, o sea, no dormirá todas las noches, ¿no? Entonces, obviamente hubieron etapas así, ¿no? En la uni, de repente el primer doctorado, o sea, no toda la vida es diversión, ¿no? Hay sacrificio involucrado, obviamente, pero hay cosas, o sea, la felicidad se atrapa por momentos, ¿no? No hay como que, este es el año de la felicidad es en pocas cosas que suceden durante el día, que a veces uno no encuentra, y que en California yo sentía que también podía reconectarme con la persona que yo quería ser en el futuro. Y en la vida, como una vez dije de broma en una charla en la uni, o sea, hay vida después de la uni, ¿no? Mucha gente cree que la uni se acabó y ahora soy bachiller mecatrónico y soy el CEO de Microsoft, ¿no? Y como que en verdad hay tantas cosas más, ¿no? Que hacer en la vida, ¿no? Tantas oportunidades más. Muchas personas dicen, termino con mi carrera acá, trabajo en una empresa y ¿por qué no empezar la tuya propia? ¿Por qué no hacer un doctorado en Estados Unidos? O sea, a veces creo que atraviesa la mentalidad, ¿no? Uy, el doctor es un súper genio que a los 50 años recién empieza el doctorado. Y, o sea, en Estados Unidos es común, la gente empieza el doctorado a los 22, 23, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que de repente, porque estamos en Perú, que la realidad es un país en vías de desarrollo, no se ve, no se escucha, pues, ese tipo de otras opiniones. Entonces, uno hasta no se cree que es tan inteligente o hábil o capaz, y hay que como que romper ese paradigma, creo, ¿no? Y ahí es, o sea, hasta la misma sociedad te va a decir que no vas a poder, pero uno tiene que salir de ahí y saber que hay algo más allá, ¿no? Y que siempre hay un lugar en el mundo para las personas y para los sueños que uno quiere realizar, creo. Es difícil encontrar eso, ¿no? Porque por la cultura peruana que es, entonces, pero ya está cambiando un poco. Me acuerdo que hace 10, 15 años era más difícil, ¿no? Arturo, no vas a poder, ¿no? Entonces, pero ahora ya siento que todavía hay un poco de eso, ¿no? Pero ya veo que incluso entre los estudiantes ya hay más una conciencia colectiva de superación, ¿no? Es importante. Arturo, aparte de pintar, aparte de hacer investigación, también escribes paper. Claro, o sea, los papers científicos, los artículos científicos de los que, eso es como que, esos son los goles, que por decir, una nota como científico, ¿no? Cuando uno lo contratan para el doctorado y te pagan un sueldo, y el postdoctorado mucha gente dice, es un grado educativo, no, o sea, es un trabajo en realidad. Pues a mí me pagó Harvard y MIT para publicar los papers, ¿no? Generar el nuevo conocimiento, dictar clase, organizar un curso, generar seminarios. Entonces, sí, es parte de mi vida como científico que me gusta bastante, y hay gente que a veces le tiene miedo o algo, pero no, es lo que yo encuentro más gratificante. Y sobre todo la mentoría también, ¿no? O sea, ya formar a las siguientes generaciones de científicos, no solo de Perú, pero del mundo. Y eso para mí me da más, eso vale más que como que el dinero que me da la universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me da, keeps me going, ¿no? Me da motivación, ¿no? Arturo, el tiempo siempre en los programas en vivo se pasa. Fíjate, parece que hemos comenzado y ya han pasado 60 minutos. Arturo, en nombre de toda la audiencia y en nombre propio, nuevamente te reitero mi alegría, te felicito por todo lo que vas haciendo, lo que has hecho y lo que harás, y seguramente estaremos en otra oportunidad nuevamente conversando. Gracias por obsequiarnos estos 60 minutos de tantos saberes que has sido capaz de poder condensarlos y hacerlos partícipes. Arturo, gracias por estar en tu programa Entre Ingenieros, tus palabras finales. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, profe, haber coordinado esto. Es un honor para mí siempre estar y dirigirme como que a los peruvianos, como digo, ¿no? Al Perú, porque creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y hay mucha esperanza que todavía a veces está ahí, que a veces apaga, pero vuelve a salir poco a poco, y solo falta a veces iniciar la chispa. Y yo también, una vez estuve en el lugar de una persona que a veces dice, pucha, si alguien me diría que podría hacer esto, pero no sé. De repente la familia me dicen que no, los amigos me dicen que no, o hasta los profesores me dicen que no, ¿no? ¿Cómo salgo de ahí? Yo creo que es algo que uno tiene que siempre estar comprometido con uno mismo y no dejar los sueños, ¿no? Me acuerdo que a veces decían, el soñador ese, y creo que uno tiene que seguir soñando y seguir encaminado a hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque la vida en verdad se pasa, ¿no? La vida se pasa y
y uno tiene que ser protagonista de su película y sobre todo una motivación más allá de yo quiero hacer esto por mí. Creo que al final tiene que haber algo más de repente por el país, por mi familia, por mi comunidad, ¿no? Porque en los momentos más difíciles, si uno no tiene eso claro, ahí es de que se pierde la motivación, ¿no? O sea, para mí siempre es el Perú primero y ojalá siempre sigamos adelante también. Muchas gracias, Arturo. Nuevamente, amigos, ha sido una noche brillante. Y antes de editar el programa, siempre mi gratitud a la señorita Alicia Montalvo Herrera, a Jessy Montalvo Herrera, a Andy Curiñaupa y a Majo Pineda, mi equipo de soporte que hace posible que los miércoles este programa llegue hacia ustedes. Su programa Entre Ingenieros, hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Chao, Arturo. Nos vemos. Profe, chao, Gracias, chao, chao, gracias. chao.